Maria Ludwig Michael Mies, mundialmente conocido como Ludwig Mies van der Rohe, nació el 27 de marzo de 1886 en Aachen, Alemania. Este fue un arquitecto naturalizado estadounidense, pero nacido en Alemania y orgullosamente alemán, cuyas formas rectilíneas, elaboradas con elegante simplicidad, personificaron el estilo internacional de arquitectura y lo hicieron famoso alrededor del mundo. Mies era hijo de un maestro albañil que era dueño de una tienda de cántaros. Mies ayudó a su papá en varias obras de construcción, pero nunca recibió ninguna formación arquitectónica formal. Por más famoso arquitecto que fue, nunca estudió arquitectura como tal. Sin embargo, más adelante consiguió un título ad honorem, pues incluso llegó a ser catedrático y muchos premios alrededor del mundo hoy en día llevan su nombre. A los 15 años fue aprendiz de varios arquitectos en Aachen, Alemania, para quienes hacía sketches de los contornos de los ornamentos arquitectónicos, que los yeseros luego convertían en decoraciones de los edificios de estuco. Esta tarea desarrolló su habilidad perfecta para los dibujos lineales, que usaría para producir algunas de las mejores representaciones arquitectónicas de su tiempo y que hoy en día siguen resonando. En 1905, a la edad de 19 años, Mies se fue a trabajar para un arquitecto en Berlín, pero pronto dejó ese trabajo para convertirse en aprendiz de Bruno Pohl, un destacado diseñador de muebles, lo que enseñó a Mies muchísimo de los muebles que hoy en día también conocemos. 2 años después recibió su primer encargo para diseñar una casa suburbana tradicional. Su perfecta ejecución impresionó tanto a Peter Behrens, entonces el arquitecto más progresista y reconocido de Alemania, que le ofreció a Mies, de 21 años, un trabajo en su oficina, donde curiosa e interesantemente también estaban Walter Gropius y Le Corbusier. Behrens fue miembro de un destacado grupo Deutscher Werkbund y a través de él Mies estableció vínculos con esta asociación de artistas y artesanos que abogaban por un matrimonio entre el arte y la tecnología, lo que más tarde se convertiría en un movimiento moderno y que hoy en día conocemos como el estilo internacional. En Berlín, Mies recibió la influencia de Behrens y de el alemán Karl Friedrich Schinkel, quien emulaba una arquitectura de cultura general. A lo largo de su vida, la elegante claridad de los edificios de Schinkel le pareció a Mies encarnar a la perfección la forma del entorno urbano del siglo XX. Y otra influencia muy importante fue Hendrik Petrus Belarch, un pionero de la arquitectura holandesa moderna, a quien Mies conoció en 1911. El trabajo de Belarch inspiró el amor de Mies por el ladrillo y la filosofía del maestro holandés inspiró el credo de Mies de integridad arquitectónica y honestidad estructural. Más tarde, Mies fue a la guerra y trabajó construyendo puentes y carreteras, lo que le enseñó mucho sobre las estructuras. Luego de esto, regresó para estar en la escuela de la Bauhaus, en la cual se unió a varios grupos arquitectónicos modernistas, y lo que dejó plasmado muchos trabajos que no se construyeron, sin embargo que dejaron mucha teoría sobre edificios de construcción de piel y huesos, lo que establecieron el principio miesiano, el cual era una arquitectura de vidrio y acero. Iniciaremos analizando uno de los primeros proyectos famosos de Mies, la casa Tugendhat, una casa que a pesar de ser completamente cara y que costó 10 veces más de lo que hubiera costado una típica casa de aquella época, era una hermosa casa formada por un esqueleto de acero, grandes ventanales y la utilización de las mejores materias primas. Además, incorporaba los últimos avances tecnológicos de la vida moderna. Los Tugendhat eran una familia de mucho dinero, por lo cual en esta casa de 280 metros cuadrados no había límite de presupuesto, el cual se puede ver reflejado en los hermosos materiales utilizados en esta casa. Luego de esto se realizó uno de los proyectos más famosos de Mies van der Rohe, el pabellón de Barcelona, construido en 1929. Los espacios estaban definidos por paredes de ónix color miel, mármol verde de Tinian y vidrio esmerillado, y no contenían nada más que una piscina en la que se encontraba un desnudo escultórico y algunas de las sillas más famosas en la historia de la humanidad, las sillas Barcelona. Cada elemento conserva su anatomía en esta arquitectura de yuxtaposiciones.
La concepción de la planta es totalmente abierta y los elementos estructurales metálicos son objeto de gran atención. Dispone 4 perfiles en L en forma de cruz envueltos en una chapa de acero inoxidable. La ligereza es un valor a seguir, pues utiliza el vidrio para conseguir esta transparencia. A la vez con los juegos de reflejos entre las distintas superficies, el espacio se complejiza considerablemente. Este pabellón fue destruido al terminar la exposición y se volvió a construir en su terreno original en 1981. En 1930, Mies fue nombrado director de la Bauhaus, que se había trasladado de Weimar a Dessau. Entre los ataques nazis fuera y adentro de la universidad, debido a las revueltas de los estudiantes, la escuela se encontraba en un estado de confusión perpetua. Cuando los nazis cerraron la escuela en 1933, Mies se tuvo que ir de Alemania y se trasladó a Estados Unidos. 4 años después, en 1937, empezó a trabajar en grandes proyectos en Estados Unidos. Obtuvo un nombramiento como director de la Escuela de Arquitectura de Armour Institute de Chicago. Los numerosos encargos que recibió su oficina de arquitectura después de la Segunda Guerra Mundial le dieron a Mies oportunidades únicas para realizar proyectos a grandes escalas, entre ellos importantes proyectos como Promontory Apartments, Lakeshore Drive y entre ellos uno que analizaremos en este momento, Seagram Building. El edificio Seagram, ubicado en Park Avenue de Nueva York, es una moderna torre de oficinas, proyectada por el famoso arquitecto Mies, en colaboración con Philip Johnson, en la sede central de la corporación Seagram. El edificio cuenta con 39 pisos en 157 metros de altura y fue construido en 1954 y 1958. Su tipología estructural deja en evidencia la estructura en la fachada, cumpliendo a la vez un rol ornamental, compuesta por vigas de acero y columnas de bronce, símbolo del mundo industrial contemporáneo. Ilustra el lema del arquitecto "Menos es más". Uno de sus detalles más originales es que en lugar de utilizar todo el terreno, Mies decidió liberar un espacio próximo al edificio, generando un nuevo concepto, edificio plaza. Y mediante las proporciones del edificio, Mies ejemplificó como que fuera una construcción antigua, con la base de entrada y hall, con el fuste un bloque principal de oficinas y el capitel era la parte superior del edificio. Un edificio como el Seagram, en el que probablemente, como el Mies decía, Dios está en los detalles, que claramente lo ejemplificó con este edificio. Luego de esta construcción, el estilo internacional se plasmó en todo el mundo y los edificios de oficinas de acero y vidrio empezaron a construirse con influencia miesiana en todas partes del mundo. También en este periodo Mies aplicó su estética modernista a una estructura muy famosa pero muy criticada, la Casa Farnsworth. Una casa que terminó de construir en 1950 para la doctora Farnsworth, que era una amiga muy querida de él, que está construida en 8 columnas separadas por 6.6 metros, que soportan 2 losas que forman el suelo y techo. Los pirales, situados tangencialmente al canto exterior de los forjados, no interrumpen los planos horizontales y se conforman de idéntica manera. Los pirales están formados por un perfil continuo de una pieza, desde el suelo hasta el remate de la cubierta. La línea vertical prevalece sobre la proyección del forjado. Dicha estructura está formada por un esqueleto de acero, cuidadosamente elaborado con vigas y columnas. Las losas prefabricadas de hormigón utilizadas en el suelo y el techo. Esta casa parece que se hubiera deslizado entre la estructura de columnas, la cual la hace uno de los monumentos más famosos de la arquitectura contemporánea. Ha sido muy criticada por inundaciones, por problemas de frío o de calor. Sin embargo, es un monumento que quedará para siempre en la historia de la humanidad. En la década de 1960, Mies continuó creando hermosos edificios, entre ellos el edificio Bacardi en México, un edificio de las oficinas de Charles Center en Baltimore, el Federal Center de Chicago, la Biblioteca Pública de Washington, pero sobre todo cerraremos viendo el edificio más miesiano de todos, la Galería del siglo XX, la más tarde llamada Galería Nacional de Berlín. Después de muchos años de haber estado lejos de Alemania, Mies regresó y lo hizo en grande con este excepcional proyecto. Este proyecto se ubica sobre un podo de piedra con un peristilo de columnas metálicas que sostienen un entablamento que corona el edificio. La base geométrica de la composición en planta es un cuadrado. El techo, cuyo cuerpo es de 65 por 65 con un grosor de 1.8 metros,
Se sostienen apenas 2 columnas de 8.4 metros de cada lado. Se extienden en un voladizo de cada una de sus esquinas, dándole a la composición una sensación de levedad y marcada horizontal. La sección en cruz de las columnas metálicas también nos hacen recordar aquellas del pabellón de Barcelona que mencionábamos al principio, aunque en el caso de Berlín se apuesta por un color negro. Detalles interesantes como la forma trapezoidal de los pilares y su encuentro con el techo en el que se resuelve mediante una rótula, haciendo una semblanza en las columnas y capiteles clásicos. El espacio es definido por un muro acristalado y ya. El concepto miesiano apuesta por una absoluta flexibilidad del espacio interior completamente libre de columnas que, como dijimos, se ubican en el perímetro exterior. Funcionalmente, este gran salón es utilizado para albergar exhibiciones temporales. Y bueno, siendo un hombre corpulento gravemente afectado por la artritis, Mies siguió viviendo solo en un espacioso apartamento en un edificio antiguo cerca del lago Michigan en Chicago. Aunque Mies trajo a un gran número de discípulos y su influencia siempre fue la arquitectura internacional, es el único arquitecto moderno que formuló un canon arquitectónico, genuinamente contemporáneo y universalmente aplicable. A pesar de que su trabajo fue muy criticado, incluso su famosa frase "less is more", o sea, menos es más, a ella Wright le criticaba "yes, less is more but a bore", o sea, menos es más, pero es aburrido. Sin embargo, Mies van der Rohe quedará siempre en nuestras mentes y en la historia de la humanidad como uno de los mejores arquitectos. Él murió el 17 de agosto de 1969, a sus 83 años. En pleno siglo XXI, Mies sigue más vivo que nunca, pues actualmente se buscan construir espacios abiertos con amplios ventanales, estructuras metálicas, y sobre todo se busca plasmar su lema representativo de toda su vida: menos es más. If you are really good, you can be a poet.